Hola de nuevo, seguimos en este horrible lunes lluvioso y vamos con la segunda y última parte de la clase de hoy. El tema de la evaluación de proyectos también forma parte de los trabajos prácticos de la materia. El trabajo individual es justamente evaluar un proyecto. Esto va a estar publicado en el mosaico correspondiente del campus. A cada uno se le va a asignar un proyecto para evaluar. Tengan en cuenta que esos proyectos pueden tener estructuras de otras convocatorias. En cualquier caso, ustedes tienen que atenerse a la estructura que es presentada en ese proyecto, pero igual pueden faltar elementos que son importantes que ustedes pueden señalar como ausentes. Tengan en cuenta que la evaluación de proyectos tiene que atenerse a una estructura porque tiene que generar comparabilidad entre las evaluaciones de proyectos que de por sí tienen que ser comparables. Este trabajo individual es un documento muy breve de una o dos carillas que es un informe de evaluación. Lo que se hace cuando uno tiene que evaluar un proyecto es que normalmente uno es requerido por una institución a la cual uno ha presentado proyectos para que evalúe un proyecto ajeno y decirle a esa institución qué es lo que tiene que hacer con ese proyecto. Rechazarlo, aprobarlo y financiarlo, aprobarlo y no financiarlo o requerirle modificaciones. Tengan en cuenta que la opinión de ustedes normalmente está acompañada de la de otros dos referees. Cuando en un proyecto todos están de acuerdo en que está mal, ese proyecto se descarta. Cuando todos están de acuerdo en que está bien y es muy bueno, ese proyecto se aprueba y se financia. Y cuando hay discrepancias se pide otra opinión. Normalmente cada proyecto tiene tres evaluadores, dos que se les da y se espera para ver si dicen lo mismo o no, y el tercero para desempatar si hay uno que cree que hay que aprobarlo y otro cree que no hay que aprobarlo. Es una tarea que hay que ejercer con responsabilidad porque uno le puede estar jodiendo la vida a todo un equipo de proyecto con una opinión desfavorable sobre un proyecto o puede estar orientando a asignar recursos de una manera equivocada, haciendo informes favorables de proyectos que realmente no lo merecen. El informe es una hoja que va acompañando el proyecto, normalmente va adelante, por lo tanto no tiene que eh, reescribir el proyecto, no hay que copiarlo, sino que tiene que referirse a él y si alguien tiene dudas sobre lo que uno está refiriendo, tiene el proyecto ahí para mirarlo. Tiene que ser una cosa bien cortita porque el proyecto está ahí al lado y se puede mirar ante cualquier duda. El rol que tienen que tomar ustedes es el de evaluador. Cuando ustedes hagan esto, tienen que informarlo como evaluadores. No pongan estudiante y estas cosas, sino evaluador. Básicamente no tiene que llevar subtítulos, es algo escrito en prosa, pero puede estar ordenada en párrafos que se correspondan con la estructura de la presentación y la idea es que si algo no está, uno le dedique un párrafo a decir falta esto. Por ejemplo, decir no se describe la estrategia del proyecto, es referirse a la estrategia como una de las carencias. Hay que evitar copiar parte del proyecto, ya lo dije, y se debe señalar tanto lo que hay, si está bien o está mal, como lo que falta. Se puede usar potenciales, pero hay que evitar el deber ser o el debería haber esto en el proyecto. Uno tiene que referirse a lo que hay y por lo tanto no debe hablar de ni lo que uno habría hecho en ese lugar, ni hacerle recomendaciones a los que escribieron el proyecto. La recomendación es para la institución que solicita ese informe para decirle qué es lo que tiene que hacer con ese proyecto. Y justamente la única recomendación que lleva a una evaluación es al final respecto de esto, de qué hacer con ese proyecto que le presentaron. Decide si se asignan recursos o no al proyecto, pero es una recomendación, uno no decide no le asignen, se dice se recomienda tal cosa, el evaluador es un referee, ya lo dijimos, y el informe es mínimo para el solicitante. Y se espera que señale en términos valorativos de qué está bien o qué está bueno o de qué está mal y qué es lo malo de la propuesta. Voy a usar en este caso la estructura que nosotros le damos genérica para presentar su propio proyecto. Uno va a evaluar y va a referirse a la justificación y en relación con eso si se corresponde o no con la presentación o con la institución que debe asignar los recursos, con los fines de esa institución, si existe evidencia del problema central, si es relevante,
si existen antecedentes del equipo en la temática que se noten hay veces que eso se pide específicamente como en los proyectos de extensión, y si no, si se notan que existen antecedentes del equipo en la temática y si hay visiones alternativas que sean mejores a las que se ofrece en esa justificación. Respecto del diagnóstico, que dijimos ya durante la cursada que era de lo más importante, se incluye información cuantitativa o cualitativa, puede no incluir alguna de ellas que sea irrelevante, si se identifican las causas del problema, si es sentido ese problema por la comunidad y participó en la elaboración del diagnóstico, si se identifican las consecuencias del problema central. Y si las relaciones de causalidad entre causas y efectos, causas del problema central y problema central, y entre efectos del problema central, o sea, entre el problema central y el impacto negativo sobre esa población de referencia de la existencia de ese problema central. Por otro lado, como ya lo dijimos durante el periodo de elaboración, las consecuencias de no intervenir tienen que ser lo suficientemente graves como para que valga la pena intervenir porque eso implica asignar recursos y asumir un costo para la institución patrocinante. Y las áreas y las poblaciones sobre las que se pretende intervenir deberían tener un criterio de relevancia, el criterio de focalización que hemos mencionado durante la elaboración del proyecto, que sea claro de por qué se interviene en esa población y en ese territorio y no en otro. Respecto de la estrategia de intervención, tiene que estar explicitada por qué se interviene en ciertas causas y no en otras, y tiene que estar de alguna manera claro que eso no sea riesgoso, o sea, que si el proyecto sale bien, las cosas sean mejores de lo que eran, pero que si sale mal, las cosas no terminen peor de lo que eran, a lo sumo que queden igual. Si fue bien seleccionada la estrategia, entre las alternativas de intervenir se eligieron las más factibles, y si existe información que permita suponer como exitosa esta estrategia, por ejemplo, que ya se hizo algo parecido en otro lado. Y si se puede reproducir esa estrategia en otros ámbitos o en otra escala, también es una cosa muy positiva para evaluar respecto de una estrategia. Respecto de los propósitos objetivos, lo más importante es que tengan coherencia con el diagnóstico, o sea, que el objetivo central se corresponda con el problema central y que los objetivos particulares se correspondan con las causas del problema central. Y que si se cumplieran esos objetivos, se logrará una mejora en el problema central. Aquí hay un problema con los objetivos que es muy frecuente, que se confunden medios y fines. Por ejemplo, si yo agarro y digo, bueno, mi objetivo es hacer un taller sobre educación sexual, estoy confundiendo mi objetivo con el medio. El medio es el taller, mi objetivo no puede ser hacer un taller, sino el objetivo va a tener que estar expresado en términos de comportamientos de las personas que asisten al taller. O sea, el objetivo sería que los asistentes al taller desarrollen prácticas sexuales saludables y no hacer un taller. Es un típico error en el planteo de los objetivos, plantear los objetivos en términos de medios y no en términos de fines. Respecto del plazo o duración del proyecto, tiene que ser acorde con los objetivos planteados, o sea, se tiene que poder lograr lo que se promete en el tiempo establecido, o si se toma un plazo excesivo es algo para criticar, o si es escaso es algo para criticar. En relación con esto de la duración del proyecto, muchas veces la duración de los proyectos está especificada en las convocatorias. Con lo cual un plazo no puede excederse nunca de la duración del proyecto de la convocatoria, aunque sí puede ser más corto si en ese tiempo se pueden lograr los resultados que se pretenden. Las actividades, ustedes ya conocen el cuadro de actividades, se tienen que corresponder con los objetivos específicos, esto es con las raíces del árbol de problema. Los productos de cada actividad tienen que ser claros en relación con los objetivos y tienen que tener su indicador. Los recursos, el personal y los responsables tienen que estar bien identificados y bien asignados en relación con lo que se va a hacer y con los productos de lo que se va a hacer. Y uno de alguna manera debería notar que existe capacidad técnica del equipo, de los que están implicados en las actividades, para llevarlas adelante. Respecto del cronograma, tiene que ver si la duración del cronograma asignada a cada actividad es adecuada y si ellas representan la relación de dependencia entre actividades. Está antes lo que tiene que estar antes y está después lo que tiene que estar después. Si se muestra el camino crítico, no hace falta que se mencione así, pero si se ve un conjunto de actividades que se siguen unas de otras y que tiene sentido que se sigan, que marcan la línea de la duración del proyecto,
y si es posible llevar el proyecto en los plazos presentados. En el cronograma a veces salta a la vista que la duración del proyecto estaba mal planteada. Y si está previsto en el cronograma, el seguimiento y la evaluación, que son dos actividades estándar que aparecen en todos los proyectos. Respecto del presupuesto, hay que ver si están valorados todos los costos de los recursos que se usan en la actividad, se paguen o no, si los precios unitarios son correctos, si hay aportes institucionales, si se respetan los rubros financieros en las proporciones fijadas. Hay convocatorias que dicen no se puede gastar en bien de uso más del 30% o en servicios personales más del 40%. Hay que chequear esos aspectos y si los montos solicitados tienen adecuada relación con los resultados. Uno tiene que mirar y decir, no, este proyecto es carísimo, sería más barato asignar esto a una empresa que se dedique a hacer esto que a este proyecto, porque el beneficio que se logra, sea por la cantidad de beneficiarios o por la intensidad del beneficio que se logra, es totalmente desproporcionado con los recursos que se utilizan, digámoslo así, es muy caro. La curva de inversión no necesariamente se tiene que presentar, pero hay que mirarla. Por esto que decíamos del valor actual neto en la clase anterior o en la parte anterior de esta clase, hay proyectos que agarran y piden mucho dinero al principio que no se va a usar, justamente porque es preferible tener el dinero antes, pero hay que ver si esa asignación presupuestaria que se requiere se corresponde realmente con las necesidades del proyecto. Hay que mirar el seguimiento, el control y la evaluación, si tiene una estructura adecuada de supervisión, si se explicitan los datos necesarios para llevarla adelante y si hay responsables de la obtención y de la interpretación de esa información, si se explicitan los criterios de éxito del proyecto y si se presentan los momentos, criterios, instrumentos y escalas de evaluación que se van a utilizar. Todo esto en relación con la convocatoria, o sea, tiene que tener coherencia con lo que se pidió en la convocatoria, pero también tiene que tener consistencia interna con lo que es la técnica de elaboración de un proyecto. Finalmente, si se prevén cursos de acción alternativo en caso de presentarse problemas. Esto tiene que ver con los supuestos. Si el proyecto tiene un montón de supuestos, o sea, cosas que no dependen del equipo del proyecto, que son necesarias que ocurran para que el proyecto sea exitoso, de alguna manera también tiene que prever qué cursos de acción alternativa se van a tener en cuenta si esos supuestos no se cumplen. Finalmente, en el impacto, es importante ver si se explicitan las consecuencias beneficiosas del proyecto más allá del horizonte temporal. Esto tiene que ver con lo que se tomó como consecuencias en el diagnóstico y con lo que serían las ramas del árbol del problema. Es importante también el criterio de sustentabilidad y también, si en el caso de que el proyecto tenga éxito, ¿qué se va a hacer con esa experiencia? ¿Se va a extender? ¿Se va a extender en el tiempo la misma experiencia? ¿Se van a publicar los resultados? También se puede extender no en el tiempo, sino a otras poblaciones y a otros territorios. Y si se va a continuar con otro proyecto sobre la misma población y territorio, sobre otro de los problemas detectados en el diagnóstico. Finalmente, si los resultados son sustentables, esto es, si una vez terminado el proyecto, esos logros que se obtuvieron van a permanecer en el tiempo, aunque esa población y ese territorio no sea más atendida por este proyecto. Esto es importantísimo, porque si no el proyecto tiene resultados que desaparecen cuando desaparece el proyecto. Finalmente, recuerdo los criterios para la evaluación que mencionamos antes, que también sirven para emitir juicios sobre los proyectos que ustedes van a evaluar: costos, beneficios, impacto, cantidad de beneficiarios, valor presente neto, probabilidades de éxito, que tiene que ver con la factibilidad, la comparación con otras posibilidades, que también tiene que ver con la factibilidad y la estrategia, y la valoración social de esos resultados. Si de alguna manera ese éxito del proyecto redunda en algo que es valorado por la sociedad en general y en particular por la población que fue beneficiaria del proyecto. La sustentabilidad, que ya lo dijimos, es importantísima, que de alguna manera se presenten indicios de que los logros de esos proyectos van a perdurar en el tiempo una vez terminados los mismos. Pues bien, esto continuará en la próxima clase, que probablemente sea la última, y van a estar subidos en el campus los proyectos para evaluar y asignados a cada uno qué proyecto le toca evaluar. Nos escuchamos la semana que viene y nos vemos en el aula virtual.